Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas. Ojalá nos vaya muy bien a todos y que respondamos de manera correcta este pequeño videotest. Así que bien, vamos a iniciar con la pregunta número uno. Paciente refiere episodios intermitentes de disfagia a sólidos que mejora espontáneamente tras beber agua. ¿Cuál es la etiología más probable? Espasmo esofágico difuso, anillo de Schatzky, alcalacia, reflujo gastroesofágico o esofagitis por cándida. Una pregunta que sí puede ser compleja. Este espasmo esofágico difuso, en su mismo nombre está su característica más importante, es que difuso. Entonces, no tendría por qué ser intermitente, de disfagia a sólidos, y aún menos que mejora tras beber agua. Tendría que ser un espasmo esofágico y listo. Anillo de Schatzky, sí. Clave para recordar es el hecho de que sea intermitente y también de que mejore al beber agua. Son claves, son características propias de la alternativa B. La calada es un trastorno de motilidad, cosa que acá no lo especifica. Reflujo gastroesofágico tiene ardor, pirosis. Acá no tenemos ese dato cardinal. Esofagitis por cándida. No tenemos el antecedente de cándida o de inmunosupresión. Entonces vamos a marcar anillo de Schatzky, que es la alternativa correcta. Esta es una membrana ubicada en la región gastroesofágica responsable de los episodios de la disfagia intermitente. Obstruye el paso de bolos grandes, generando dificultad súbita de tragar alimentos. Los episodios mejoran con agua o con una masticación suave, lenta, como dice, más cuidadosa. Está asociada a hernia yatal y el reflujo gastroesofágico. Ojo, asociado. No es que sea algo dentro del espectro del reflujo gastroesofágico. Así que cuidado con eso. Y su tratamiento es la dilatación endoscópica y también controlar el reflujo, justamente por esta asociación que hay entre ambos. Vamos con la pregunta número 2. Niño de 5 años comienza con importante prurito anal nocturno que despierta al paciente y preocupa a los padres. No presenta otros síntomas digestivos relevantes. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio de este paciente? Test de Graham, rectosigmoidoscopía, test de alergias alimentarias o coproparasitología. Esa también está sencilla, prurito anal nocturno y nada más. Es un niño de 5 años y absolutamente no hay nada más. Test es para ver las alergias, el test de Graham, sí, ese es clave. Acá, dentro de todo este contexto, el test de Graham será lo correcto, porque esto es algo parasitario. Y recordemos, hay un parásito que deja sus huevos y esto es lo que ocasiona el prurito anal nocturno. La rectosigmoidoscopía es algo que ya no se usa demasiado y este tampoco es el caso. Test de alergias alimentarias, eso no es una alergia alimentaria y coproparasitología. No, porque no vamos a ver los huevos en las heces. Y este parásito es el Enterobius vermicularis más frecuentemente. Entonces marcamos la alternativa B, siendo esta la correcta. Nos dice que el cuadro es altamente sugestivo de oxoriasis o de enterobiasis. Y bueno, puede ser cualquiera de los dos, pero lo más frecuente es por enterobius vermicularis. Ese es el típico que nos da este cuadro. Esto ocurre porque las hembras del parásito migran por la noche hacia la región perianal para depositar sus huevos, entonces provoca el picor intenso e irritante. Sencillo. Tenemos acá también la explicación del mecanismo clave, la limitación del cobro parasitológico, ya que los huevos rara vez aparecen en heces, por eso es negativo, por eso es que no se usa. Y el diagnóstico de elección será el test de Gram, que consiste en aplicar una cinta adhesiva transparente a la región frenal por la mañana para recoger así los huevos y observarlos en el microscopio. Una prueba súper sencilla y súper rápida. Vamos con la pregunta número 3.
Paciente de 62 años, agricultor, consulta por la lesión elevada del limbo esclerocorneal, de aspecto gelatinoso y blanquecino, con vasos sanguíneos superficiales en horquilla. Refiere a exposición solar crónica y antecedente de infección por VPH, virus papiloma humano. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a este hallazgo? Tratamiento empírico con antibióticos tópicos, lágrimas artificiales y control ambulatorio, corticoides tópicos de potencia, derivación preferente a oftalmología para biopsia, observación y control anual. Bien, esa pregunta sí es muy compleja, claramente, o lo más probable es que al tener ese antecedente de VPH y exposición solar crónica en un paciente agricultor, lo más preciso es muestra en neoplasias. También hay esta lesión elevada del esclerocorneal, gelatinoso, blanquecino. Pienso que todo esto nos lleva a anaplasia, más que todo por el hecho de tener infección por VPH como antecedente. El tratamiento empírico con antibióticos no, eso no se trata de una infección bacteriana. Lágrimas artificiales y control ambulatorio. No tenemos tal vez algo de sequedad, no hay incluso gelatinoso y blanquecino, ya nos debe hacer, ya nos llama la atención mucho ese dato. Corticoides tópicos podría ser, tal vez, podría ser la respuesta. En el caso de que no sea alguna neoplasia o algún tipo de cáncer, los corticoides tópicos nos ayudarían, pero ojo, si no fuera así, entonces enmascaran el cuadro y sería un diagnóstico o en un tratamiento erróneo. Derivación preferentemente para biopsia, esa es la clave. Esta sí podría ser la alternativa correcta. A no ser que se trate de cualquier cosa, excepto algo de neoplasia, la C sería lo correcto. Observación y control anual, no. Si tenemos todos esos datos, no vamos a observar. Yo iría por la biopsia, pensando en una neoplasia, pero igual podría ser esto de corticoides tópicos. Y estamos bien. Esta neoplasia escamosa de superficie ocular es un espectro de lesiones que va desde displasia epitelial hasta carcinoma escamoso invasor de la superficie ocular. Ser una lesión elevada, gelatinosa, todas las características dentro de este complejo de neoplasia escamosa. Entonces, las razones para derivar será el potencial maligno, diagnóstico definitivo, tratamiento especializado y factores de riesgo presentes como VPH y la exposición crónica a los rayos ultravioleta. En sí, sabemos todos que la exposición solar crónica es factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, pero que haya también VPH sí lo hace un poco más raro y para pensar más o apoya o refuerza el diagnóstico de alguna neoplasia. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el criterio diagnóstico principal según Roma 4 para constipación funcional? Heces líquidas frecuentes, sangrado rectal recurrente, dolor abdominal recurrente, mayor o igual un día a semana, dos o más de los siguientes: esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta o uso de maniobras manuales y menos de 3 deposiciones semanas, o pérdida de peso mayor al 5% en 3 meses. Esa es líquida, sería todo lo contrario. Sangrado rectal recurrente, eso ya no es algo funcional. Dolor abdominal recurrente, esto sí, pero no para constipación funcional. Sería para colon irritable, tal vez. Síndrome de intestino irritable sería lo correcto. Acá no. Esto sí, esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, todo esto es criterio diagnóstico principal según Roma 4. Pérdida de peso más de 5% en 3 meses puede ser muchísimas otras causas, no hay por qué pensar en algo emocional, pero igual puede estar dentro de ese espectro. Entonces vamos a marcar la alternativa D y estamos bien. Los criterios de Roma 4 para la constipación funcional se diagnostica cuando los síntomas inician menos de 6 meses antes y están presentes durante los últimos 3 meses. Habrá dos o más de que esfuerzo excesivo, heces grumosas,
sensación de evacuación incompleta, obstrucción, maniobras digitales, 13 posiciones por semanas, no debe cumplir datos de intestino irritable como la alternativa C, que es de intestino irritable, y no deben presentarse heces blandas sin uso de laxantes. Pregunta, sí, ya lo veo bien para recordar. Los criterios de Roma son preguntados más que todo para el intestino irritable, no tanto para constipación funcional. Vamos con la pregunta 5. ¿Qué escala se utiliza para evaluar el riesgo de úlceras por presión en pacientes inmovilizados? Morse-Fall Scale, Braden, Chatbacks 2 o Chats-2-Basque, Apgar, Glasgow. Glasgow, evaluamos el estado de conciencia. Apgar es una escala neonatal, apariencia, pulso, gesticulación, respiración, actividad. Chatbacks 2 es la de Ah, para evaluar si damos anticoagulantes. Braden es la correcta. La Braden acá sí sirve para úlceras por presión. Morse-Foldscar es el riesgo de caídas en hospitalización, me parece. Entonces marcamos la de Braden y estamos en lo correcto. Los componentes de escala, la percepción sensorial, exposición a humedad, actividad, motilidad, nutrición y fricción y cizallamiento. Muy utilizada para riesgo de úlceras por presión. Entonces, su puntuación oscila entre 6 a 23, menos de 18 se considera riesgo y cuanto menor es el puntaje, mayor es la probabilidad de desarrollar lesiones. Pregunta sencilla, no hay por qué asustarnos con ese tipo de preguntas y clasificaciones. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué hallazgo sugiere un angioma capilar benigno en párpado de lactante, nódulo duro calcificado, úlcera con secreción, placa amarillenta, mancha roja brillante que blanquea la presión, lesión negra no blanqueable? Un nódulo duro podría ser un tumor, úlcera con secreción o una infección. Placa amarillenta, cualquier cosa que esté relacionado a una alteración de los lípidos. Mancha roja brillante, este es lo correcto. Mancha roja, angioma o hemangioma por los vasos sanguíneos. Lesión negra no blanqueable puede ser un melanoma tal vez. Entonces acá marcamos la alternativa D. Estamos en lo correcto, nos dice que el angioma capilar o hemangioma se presenta clásicamente con una mancha roja brillante que blanquea la presión, característica que refleja su origen vascular benigno. Es frecuente en lactantes y suele mostrar una fase inicial de crecimiento rápido, pero por lo general involucionan después. Ahora, en el caso que comprometa la visión, entonces sí hay que tratarlo. Puede causar tosis mecánica o ejercer presión sobre estructuras oculares que pueden afectar el desarrollo visual. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué prueba neuropsicológica evalúa funciones ejecutivas en demencia? Test de competencia, test de completación de dígitos, test de Stroop, test de copia de figura de Reid, test de orden de letras en espejo, prueba de recuerdo libre. Pregunta igual, sencilla. Complementación de dígitos, complementar, algo de recordar, copia de figura de Reid, copia, recordar, orden de letras de espejo, esta me parece que es de percepción. Recuerdo libre, memorizar, recordar. Test de Stroop es la única que no concuerda y también está la de letras de espejo, pero esta es para percepción. El test de Stroop es característico para la demencia o para una prueba neuropsicológica en la demencia. Evalúa la capacidad de inhibir respuestas automáticas y atención selectiva, componentes centrales de las funciones ejecutivas. Pone a prueba la habilidad de resistir interferencias y mantener el foco durante estímulos contradictorios. Se utilizará para disfunción frontal temprana, o sea, para demencias frontotemporales o de origen vascular. Sencillo. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué tratamiento de primera línea se emplea para aliviar el prurito en colestasis gravídica? Colestiramina, fenobarbital, metionina, rifampicina o ácido uso de succinólico. Esa pregunta es sencilla. La colestiramina se puede usar, pero como segunda línea, en el caso de que el primer medicamento que es de primera línea no sirva. Fenobarbital no, es una paciente, eso de la colestasis gravídica se da en pacientes embarazadas, así que no. Esta ademetionina tampoco, no me suena este nombre de fármaco, pero
Dudo mucho que se pueda usar para colestasis gravídica, rifampicina. Es muy cuestionado. Hay guías actuales que dicen que se puede usar como en tratamiento para colestasis gravídica refractaria, pero aún así cuestionado. Acá lo que nos interesa para el UNACOM ha sido uso de desoxicólico como primera línea para colestasis gravídica. ¿Por qué? Porque tiene muy buena eficacia en reducir el riesgo fetal, además de disminuir todos los síntomas respecto a a esta colestasis que hará, o bueno, al prurito en sí, mejorando el flujo biliar. También nos dice que disminuye el riesgo de complicaciones fetales, que ya lo vimos, como sufrimiento intrauterino y muerte fetal. Vamos a la pregunta número 9. Niño de 6 años con faringitis tóxica y adenitis dolorosa. ¿Qué gen es el más probable? Mycobacterium tuberculosis, Bartonella, Shigella, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphtheriae o Staphylococcus epidermidis. El Mycobacterium tuberculosis es de la TB. Bartonella Shigella por rasguñazo de gato. Streptococcus pyogenes sí. Faringitis estreptocócica y adenitis cervical dolorosa. Típico. Corynebacterium diphtheriae. Recuerden, esta bacteria no se pueden olvidar. Trae la faringitis ¿con qué? Pseudomembranosa. Justamente eso es la difteria. Staphylococcus epidermidis, esto va más a la piel, incluso por su mismo nombre, epidermidis. Vamos a seleccionar la alternativa C y estamos en lo correcto. Es el agente etiológico más frecuente, el Streptococcus pyogenes para provocar la faringitis estreptocócica y esto también acompañado de adenitis cervical dolorosa. Su diagnóstico es súper rápido, el gol estándar es por cultivo, o también se puede hacer el test rápido de detección de antígenos. El tratamiento de elección será con penicilina o amoxicilina. No hay problema con ninguno de los dos, ya dependerá si es niño o no. Como complicación local, absceso periamigdalino, síndromes postinfecciosos, como la fiebre reumática, que es el peor de los casos, junto con la glomerulonefritis postcocócica, y en pacientes alérgicos se usarán macrólidos. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué medicamento es el más selectivo para prolongar la sobrevida en insuficiencia cardíaca severa? Bloqueadores de calcio, ácido acetilsalicílico, digitálicos, bloqueadores beta o diuréticos. Los bloqueadores de calcio no nos ayudan, por el contrario, podría empeorar la sobrevida. El ácido acetilsalicílico tampoco nos ayudaría en nada. Digitálicos sí, más para síntomas quizás. Bloqueadores beta, este sí, es de primera línea, el medicamento más efectivo para prolongar la sobrevida. Diuréticos también va para los síntomas. Entonces marcamos la alternativa D. Si no está la correcta. Estos fármacos aumentan la supervivencia, pero los beta bloqueadores constituyen el pilar fundamental. Medicamentos como carvedilol, metoprolol y bisoprolol nos sirven junto a cuáles los icalosarados que reducen significativamente la mortalidad. Aún así, acá sí quizás hubiera sido algo complejo si nos daban icalosarados. Hubiera sido algo complejo responder, pero de todas maneras los beta-bloqueadores son muy buenos para la sobrevida. Su beneficio se debe a que bloquean la sobreestimulación simpática crónica, es un mecanismo que acelera el deterioro miocárdico. Entonces, al hacerlo, mejora el remodelado ventricular, disminuye las arritmias y estabilizan la función cardíaca a largo plazo. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 11. Abordaje multidisciplinar en trastornos hidroelectrolíticos. Incluye ortopedia dermato, nefroendocrino nutri, cirugía general, solo, psiquiatría y reumato, cardio y neumo. Para trastornos hidroelectrolíticos, debemos recordar siempre que los mayores expertos acá, o uno de los mayores expertos, son los nefrólogos. Nefro acompañado de endocrinología y de nutrición. Buenísimo. Entonces marcamos la alternativa B y estamos en lo correcto.
Nos dice que para el apoyo multidisciplinario en trastornos hidrocolíticos por un manejo integral y seguro, se necesitará de un nefrólogo o de nefrología, endocrinología y nutrición. Pregunta súper sencilla, pero no se olviden de eso. Vamos con la pregunta número 12. ¿Qué estudio permite diferenciar un dermatoma de un carcinoma en nódulo pulmonar solitario? Broncoscopía sin imagen, cultivo bacteriano, test de esfuerzo, tomografía mostrando soplo de aire, sino de la chistera o el electron. Broncoscopía, pero sin imagen, no, eso no nos sirve. Cultivo bacteriano, armatoma de un carcinoma, no es algo bacteriano. Test de esfuerzo, se usa en angina. Tomografía, sí. Tomografía es clave para un nódulo, para diferenciar un dermatoma de un carcinoma en nódulo pulmonar solitario. Y el electro, que tampoco nos servirá en este contexto. Pero sí, la tomografía es buenísima, ya que nos permite orientar o identificar los rasgos que van de benignidad a malignidad. El dermatoma pulmonar tiene un hallazgo característico denominado signo de la chistera o popcorn calcification para los bilingües. Eso corresponde a zonas de calcificación y grasa, produciendo un aspecto heterógeno que recuerda la textura de palomitas de maíz. La presencia de este signo sugiere benignidad. Pregunta muy importante. Vamos con la 13. ¿Qué indicación existe para la esplenectomía en esferocitosis hereditaria? Ictericia leve, hipertensión portal, hiperplasia endometrial, anemia sintomática grave o litiasis biliar recurrente. Anemia leve asintomática. Esto está sencillo, parece compleja, pero no. Ictericia leve se verá en anemia hemolítica. Acá igual puede haber en esferocitosis, pero no sería lo correcto. Hipertensión portal, directamente no. Hiperplasia endometrial no corresponde. Anemia sintomática grave, sí. Tenemos esferocitosis hereditaria. Para hacer una esplenectomía, sí debe haber algo grave con una anemia sintomática grave o a la final litiasis biliar recurrente, pero la anemia sintomática grave es lo más característico. Anemia leve, asintomática, no, eso sí yo sé que no están para nada grave. Entonces, esa esplenectomía se reservará para casos de esferocitosis hereditaria, donde esta anemia sea grave, también que requiera transfusiones frecuentes o si hay colestasis sintomática, otras complicaciones relacionadas con la hemólisis. Pregunta importante y a la vez compleja. Vamos con la pregunta 14. Lactante de 9 meses con circunferencia braquial media. Ah, de 10 centímetros. Con esto ya debemos estar pensando en desnutrición aguda. Pliegues cutáneos persistentes y edema estratégico en pies. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desnutrición aguda moderada, normonutrición, desnutrición aguda severa sin edema, desnutrición aguda severa con edema o desnutrición crónica con talla baja. Talla baja no, esto es por percentiles. Desnutrición aguda moderada puede ser MUAC o síndrome braquial media nos habla de desnutrición aguda. Ya que tenemos esta normonutrición, no, nada que ver. Desnutrición aguda severa sin edema. No, acá tenemos edema. Vean, edema estratégico en 10, la descartamos. Y desnutrición aguda severa con edema Kwashiorkov. Y tiene menos de 10. Me parece que el rango va de 10 para abajo, severo. De 10 a 13 o de 10 a 14, sí puede ser algo moderado. Vamos a marcar esta severa y estamos bien. Entonces, se diagnosticamente el MOAC menor a 11,5 por la presencia de edema bilateral. El Kwashiorkov es la forma edematosa de esa desnutrición aguda severa con edema, asociado a hipoalbuminemia. El marasmo corresponde a esa desnutrición sin edema, caracterizado por MAC bajo también. La desnutrición moderada tendrá de 11,5 a 12,5 y la desnutrición crónica cuando ya baja no consta con edema agudo. Pregunta que lo es súper importante y también compleja, muy complejo.
Vamos con la pregunta 15. ¿Cómo se define la sinusitis aguda? Inflamación o infección de faringe y amígdalas, inflamación de nasofaringe prolongada, inflamación de las mucosas de los senos paranasales menos de 4 semanas, inflamación nasal crónica con pólipos, obstrucción de la trompa de Eustaquio. Para sinusitis aguda, el hecho de que sea aguda nos pone un tiempo. El tiempo será 4 a 12. 4 agudo, de 4 mayor a 4 y menor a 12 subagudo y más de 12 crónico. Entonces, al ser agudo, ¿qué será? Menos de 4 semanas. Las otras no corresponden. Acá nos debemos fijar más en la temporalidad. Marcamos la alternativa C. Estamos en lo correcto. Se define como inflamación de la mucosa de uno o varios senos paranasales con una duración menos de 4 semanas. Se manifiesta clínicamente con obstrucción nasal, dolor, presión facial y rinorrea purulenta. En la mayoría de los casos será viral y una pequeña proporción de los pacientes puede evolucionar a sinusitis bacteriana secundaria. El diagnóstico será clínico y su manejo con medidas de alivio sintomático porque mayormente es viral y si fuera bacteriana, pues tratamiento antibiótico. Pregunta 16. En el estudio de un lactante con hipotonía y debilidad de causa no aclarada, la biopsia muscular puede ser útil para diagnosticar cuál de los siguientes grupos de enfermedades: atrofia muscular espinal, encefalopatías hipóxico-isquémicas, miopatías congénitas, distrofias musculares congénitas y algunas miopatías metabólicas o mitocondriales, errores innatos del metabolismo que no afectan directamente al músculo o trastorno cromosómico como síndrome de Down. Mm, algo con biopsia muscular. Acá en la atrofia muscular espinal, que sí es un diagnóstico muy importante y un diferencial también súper importante para el enunciado, nos dice que el diagnóstico es genético, entonces la debemos descartar. Encefalopatía hipóxico-isquémica no tiene nada que ver con una biopsia muscular. Para los síndromes hipotónicos, esas miopatías congénitas, sí, esto es característico, todo es muscular. Y necesitamos la biopsia. Errores innatos del metabolismo que no afectan directamente al músculo, no, nos dice que no afecta al músculo. Trastorno cromosómico con el síndrome de Down, tampoco el síndrome de Down es algo genético. Y por la clínica ya podemos saber de qué más o menos se trata. Marcamos la alternativa C, estamos en lo correcto. Es una herramienta diagnóstica clave para la evaluación de lactantes hipotónicos con sospecha de enfermedad muscular primaria. Se utilizará en algunas situaciones como miopatías congénitas, donde vamos a ver hallazgos histopatológicos característicos. No nos vamos a meter con estos hallazgos que puedan haber porque son muy, ah, muy detallados. Tanto que no dudo mucho que se pregunte algo así en la UNACOM. Tal vez esta pregunta sí respecto a la biopsia muscular, pero ya de preguntarnos los hallazgos que veamos en las miopatías congénitas, no, sería demasiado. Vamos a la pregunta 17. ¿Cuál es la prevalencia aproximada del TAC, trastorno ansioso generalizado, en la población general a lo largo de la vida? 3 a 6%, 0,1 a 0,5, 20 a 25, 30 a 35, 10 a 15. La clave es que para este tipo de trastorno es de 3 a 6%, 0,1 a 5% es muy bajo, 20 a 25 puede corresponder a perdón, la prevalencia que tiene una persona de desarrollar un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. Puede ser de 10 a 15%, tal vez sea todos los trastornos ansiosos que existen. Y 30 a 35 no es un rango bastante alto para cualquier cosa. Entonces, 3 a 6, estamos bien. Nos dice que la prevalencia será 3 a 6% para ese trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué más tenemos? Es uno de los trastornos más comunes y sí, es muy común. Aún así, todos son de 10 a 15%. Todos los trastornos de ansiedad.
Vamos con la pregunta 18. ¿Cómo se define la enterocolitis necrotizante en neonatos? Hipertensión portal neonatal, infección intestinal bacteriana no invasiva, hemorragia digestiva alta, necrosis de mucosa intestinal con inflamación y posible perforación, mala absorción por intolerancia a la lactosa. Hipertensión portal no corresponde, no vamos a ver hipertensión portal en una enterocolitis necrotizante. Infección intestinal es más que una infección, no es solo esto. Hemorragia digestiva alta, eso es algo propio, no es algo como definición, tal vez esta enterocolitis, necrosis de mucosa intestinal, eso es lo correcto, necrosis de mucosa intestinal e inflamación y posible perforación. Todo esto es la definición o lo más típico de una enterocolitis necrotizante. Mala absorción por intolerancia a la lactosa, no, no está relacionada a la intolerancia a la lactosa. Esta es una enfermedad gastrointestinal aguda y potencialmente fatal, y muy fatal, realmente muy fatal. Su fisiopatología involucra la inmadurez de la barrera intestinal, alteraciones de la microbiota y alimentación enteral agresiva o precoz. Muchas veces sucede por esa alimentación enteral agresiva, que tiene apenas días de nacido y ya le están dando esas comidas que no hay que darles a un recién nacido, como, no sé, por ejemplo, chetos, que le demos chetos, no. Incluso vieron memes que se hizo al respecto, pero no, dar chetos a un recién nacido es incorrecto. Clínicamente habrá distensión abdominal progresiva, intolerancia alimentaria. El diagnóstico se basa en la combinación de signos clínicos, hallazgos radiológicos y principalmente en la radiografía abdominal, la que nos ayuda muchísimo. Vemos hematosis intestinal, o sea, gas en la pared intestinal. Eso es lo típico que vemos. El manejo suspender la alimentación y antibióticos de amplio espectro y en casos mucho más graves, cirugía. Vamos con la pregunta 19. ¿Qué seguimiento se recomienda en pacientes con tos crónica sin causa identificada tras estudio inicial? Reparación clínica y pruebas según evolución, derivación a cardiología sin más estudios, repetir radiografía cada semana, administrar corticoides indefinidamente, tratamiento antibiótico o terapia antibiótica continua. Antibiótico no, porque acá tenemos simplemente una tos crónica. Administrar corticoides indefinitivamente no, porque de manera indefinida. Repetir radiografía cada semana es demasiado gasto. Derivar al cardiólogo porque cardiólogo es una tos, pero sí, reevaluación clínica y pruebas según la evolución. Cada 4 o 6 semanas estaría bien, quizás el tiempo sea un poco prolongado, pero 4 semanas serían algo aceptable. Las pruebas iniciales normales, se recomienda una reevaluación clínica periódica de 4 a 6 semanas para detectar signos emergentes. Y así decidir si hacemos o no los estudios complementarios. También es una manera buena de vigilar al paciente y favorecer a un abordaje conservador. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué estudio de imagen considera de primera elección para evaluar una masa renal sospechosa? Radiografía de abdomen simple, resonancia magnética sin contraste, gammagrafía ósea, cistoscopía o tomografía computarizada con contraste. Las radiografías simples no nos va a ver, no vamos a ver bien con esta radiografía. Resonancia magnética sin contraste nos puede ayudar en caso de que el paciente tenga una contradicción para el contraste. Gamografía ósea para ver metástasis ósea, cistoscopía, para ver, no sé, uretra, por ejemplo, no sé, la cara, uretra, vejiga, puede ser, pero acá no nos sirve. Tomografía computarizada con contraste, eso es lo correcto. Más que primera elección, yo pienso que es de elección. Acá nos dice de primera elección, está bien, pero si nos dijera inicial y acá hubiera ecografía, lo más probable es que la ecografía sea lo primero, pero de elección, sí es la tomografía. Método de primera elección o método de sola elección, porque nos podemos confundir. El examen inicial, el primero, sería eco quizás. Entonces, acá para la evaluación de la masa renal sospechosa, nos proporciona información detallada sobre tamaño, localización, características y extensión del tumor. Incluso nos sirve para etapificar esto y así ver según otra clasificación que existe por la tomografía. En pacientes que esté contraindicado el contraste, se usará la resonancia magnética. Ahora, ojo, hay mucho mm, guías, ensayos
artículos que nos hablan sobre esto del contraste iodado. Es algo, tiene muchos pros y contras, tiene muchos colegas que apoyan que no es necesario utilizar otro tipo de examen complementario por esto del contraste. Otros apoyan que sí es necesario por el contraste, pero bueno, para el NACOM, si hay una contraindicación del contraste iodado como insuficiencia renal, sí o sí usamos resonancia magnética. Entonces, espero que todos hayan respondido muy bien estas 20 preguntas. Algunas estaban fáciles, otras un poco complejas, pero sí estaban en un nivel bueno. Nos vemos en otro video y sigamos estudiando.